Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Claudio Echevar. Estoy acá en Bariloche. Les voy a dar una charla sobre el tema prácticas de bajo impacto ambiental para la actividad de guiado, para moverse en la naturaleza. Les voy a ir pasando un PowerPoint y yo voy a ir explicando. Así que bueno, vamos a conectar con el PowerPoint. Ahí. Muy bien, ahora sí. Bueno, el título de la charla es El desafío, disfrutar de la naturaleza sin dañarla. Acá tienen mi nombre y tienen mi mail para cualquier consulta. Esto van a tener ustedes el archivo de la presentación. Es decir que eventualmente van a poder copiar datos directamente de la presentación. Muy bien. Vamos a primero establecer como un marco conceptual. Hay una cosa que todos sabemos, que es innegable: el uso de las áreas silvestres en todo el mundo aumenta, las áreas naturales. La gente quiere ir a conocer las áreas naturales, se ha puesto como muy de moda, es una moda saludable y buena, bienvenida, ir a las áreas naturales. Eso es varias cosas a la vez, trae varias cosas a la vez. Por un lado, y por empezar, es un derecho, porque las áreas naturales, especialmente las áreas públicas, concretamente los parques nacionales o las reservas provinciales o reservas municipales, pertenecen a todos, a la ciudadanía. Entonces, es un derecho conocerlas. Eso también para los organismos que manejan esas áreas, en este caso la Administración de Parques Nacionales, eso también es bueno porque implica una oportunidad para la conservación. ¿Por qué? Porque se va a poder obtener realmente mucho más apoyo ciudadano para la conservación de esas áreas si se permite conocerlas. Se ama mucho más lo que se conoce, dice el dicho. Ahora, al mismo tiempo, eso también trae riesgos para la conservación. ¿Por qué? Porque hay impactos. Vamos a ponernos de acuerdo de entrada en una cosa. Toda actividad humana en el ambiente trae impactos ambientales. Uno puede manejarlos, disminuirlos, pero toda actividad trae impactos. Por eso, no crean si alguien dice cero impacto ambiental, en general no es posible. En todo caso, podemos minimizar el impacto ambiental. Muy bien. Otra cuestión también que se da es lo que se puede llamar la gran paradoja de nuestros tiempos, una gran paradoja de nuestros tiempos. Cada vez más gente quiere ir a lugares prístinos y con muy poco o nada de gente. ¿Por qué paradoja? Porque somos cada vez más personas en el planeta, entonces es cada vez más difícil ir a un lugar donde no haya nadie, digamos. Y al mismo tiempo, también porque todos sabemos que los lugares pristinos, es decir, con naturaleza en muy buen estado de conservación, son cada vez menos en el planeta, porque como somos cada vez más seres humanos, ocupamos cada vez más superficie de la Tierra, alterando los ambientes. Entonces los lugares inalterados o muy poco alterados son cada vez menos. Entonces, cada vez más gente yendo a lugares un poco alterados, que son cada vez menos, es cada vez más difícil. Muy bien. Como parte, digamos, manejar esta gran paradoja es difícil, es un gran desafío en este caso para parques nacionales, y hay una cantidad de técnicas que se usan o de principios que se aplican para manejar esa paradoja. Una de esas técnicas, una de esas herramientas, no la única, pero una, son las llamadas prácticas de bajo impacto. Y es,
cuando salimos a la naturaleza, aplicar determinadas técnicas para hacerlo de manera que se minimicen los impactos. Bueno, un poco el padre o el origen de esto, lo que yo podría llamar el padre de estas prácticas de bajo impacto es un norteamericano, David Cole, que realmente fue pionero en esto, ya para la década del 80, para fines de los 80, en el año 1989, él publicó un libro, Prácticas de bajo impacto para actividades recreativas en áreas silvestres, que yo lo traduje, entre los materiales que van a tener, lo van a tener traducido al castellano. David Cole lo que hizo fue, armó 75 fichas de 75 prácticas de bajo impacto. Y en cada ficha está muy bien explicado, en detalle, pros, contras, dificultades, etcétera, de cada una de las prácticas. Luego esto se ha ido desarrollando, ha ido evolucionando, se han mejorado las prácticas, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta es la foto de David. Acá en esta diapositiva, que también, como les repito, la van a tener en la presentación, que van a tener el archivo, o sea que ustedes van a poder descargar directamente esta página. Además, yo se las pasé a la gente del parque, van a tener los links. Puse una serie de links a sitios de internet que tienen materiales muy útiles para todo este tema. Hay una organización que se llama Leave No Trace. Leave No Trace en castellano se traduciría no deje rastro. Leave No Trace es una especie de consorcio formado por una ONG, que es la NOLS, más varios organismos gubernamentales norteamericanos. El Servicio de Parques, el Servicio Forestal, el Servicio de Manejo de Tierras, etc. Tienen un sitio web que está muy bueno. Ustedes ahí van a encontrar folletería, explicaciones. Hay un blog de Leave No Trace, hay videos. Bueno, hay un video acá muy lindo, condensado, sobre las prácticas de bajo impacto del National Park Service de Estados Unidos, o sea, del Servicio de Parques Nacionales norteamericano, en inglés. Hay una página Facebook en castellano que la armé yo, así que se llama Prácticas Bajo Impacto. Yo les diría que entren, la recorran, le den like también. Hay un canal de YouTube de videos de Leave No Trace, está la mayoría en inglés, pero bueno, ahí les recomiendo, igual los videos son videos que los siguen sacando hasta el día de hoy. Cada 15 días más o menos sacan un video de 1 minuto y medio, a lo sumo 2 minutos, con alguna práctica, y son muy, muy concretos. Después los alumnos de la Escuela de Guardaparques del año 2007 hicieron un video en castellano, y también hay una serie de videos de NOLS Chile con las prácticas de bajo impacto. Es decir, que hay material. Muy bien. Como les decía, de esas 75 prácticas que hizo David Cole en el libro, se han como condensado 7 principios. O sea, hoy en día esta cuestión de las prácticas de bajo impacto está condensado, compactado en lo que llamamos los 7 principios de no dejar rastro. En esta charla vamos a pasar revista a los 7 principios. Ahora los leo. El primero, planifique y prepare su viaje con anticipación. El segundo, viaje y acampe en superficies resistentes. El tercero, disponga adecuadamente de lo que no puede regresar. El cuarto, respete la fauna silvestre. El quinto, minimice el uso de fogatas. El sexto, respete a otros visitantes. Y el séptimo, déjelo que encuentre. Muy bien. El primero, planifique y prepare su viaje con anticipación. Bueno, es obvio que
conviene planificar y preparar el viaje con anticipación. Pero yo lo que vamos a ver un poquitito rápidamente es por qué es importante para el impacto ambiental. Porque es obvio que es importante para saber a dónde uno va, para hacer la valija, para hacer la mochila, etcétera, etcétera, para no morirse de frío. Pero en cuanto al impacto, ¿por qué? Bueno, porque uno se tiene que equipar y tiene que planificar su viaje de acuerdo a las regulaciones del lugar a donde va. ¿Se puede hacer fuego? ¿No se puede hacer fuego? ¿A dónde uno va? ¿Hay senderos? ¿Qué senderos hay? ¿Qué tengo que saber sobre los senderos? Perderse tiene grandes implicancias en cuanto al impacto ambiental. Yo siempre pongo un ejemplo, un chico, Nahuel, hace bastantes años, se perdió acá en Bariloche, en el área de Chalhuaco, y el área de Chalhuaco es un área muy linda, con amancay, florecen los amancay en febrero, en marzo, y se pone un tapiz espectacular que se recomienda no pisar por fuera del sendero para no afectar. Y resulta que, bueno, cuando se perdió este chico, salieron 200 personas a rastrillar el lugar para buscarlo. Obviamente, Parques ahí no iba a decir, no pisen los amancay. Obviamente que en esas situaciones pasa a tener prioridad la seguridad y encontrar una persona perdida, obviamente, por lo cual hay que dejar de lado todo el cuidado que se ha tenido por ahí durante los últimos años, y eso puede echar por la borda una cantidad de cuidados que se han tenido en un área. Entonces, no perderse es bueno para el ambiente. También el tema del fuego, y además, si uno planifica mal las cosas, se pierde y no tenía el calentador, resulta que tiene que hacer fuego en un área donde no estaba previsto que se haga fuego, etcétera, etcétera. Por eso es importante para preparar el equipamiento que uno va a llevar, conocer la cartografía, llevar cartografía, conocer por dónde se puede ir y por dónde no, conocer las regulaciones del lugar. Bueno, principio 2. Viaje y acampe en superficies resistentes. Acá en este principio, que es, en definitiva, es cómo moverse, cómo caminar y cómo acampar o hacer picnic en las áreas naturales. Nos vamos a detener bastante en este principio porque exige una explicación y es uno de los principios más importantes. Muy bien. Uno cuando se desplaza en la naturaleza, cuando camina o acampa, ¿qué hace? Lo hace ¿sobre dónde? Sobre el suelo. Y en definitiva, el acampe y la caminata es uso repetitivo y reiterativo sobre unas determinadas porciones de suelo. Este es un suelo típico. No es necesario que se memoricen los nombres técnicos, pero acá lo que quiero transmitir es que el suelo, en cualquier lugar, no es un cacho de tierra, digamos, así nomás. El suelo tiene una estructura. No es que nadie la fue a hacer ahí, la estructura. Es una estructura que se ha formado muy lentamente a través de, yo diría, siglos. El suelo está formado por capas. Abajo de todo está lo que llamaríamos la roca madre, y luego hay capas que técnicamente se llaman horizontes. La capa superior es el horizonte o orgánico. El horizonte o, el horizonte orgánico, que es sobre donde uno pisa, y hay material orgánico en diferentes estados de descomposición. Luego viene lo que se llama el suelo mineral, las capas, los horizontes minerales. El horizonte A, primer horizonte mineral, el horizonte B, y así hasta llegar a la roca madre. Cuando uno pisa en forma reiterativa, vamos a ver ahora un poco más en detalle qué pasa, pero si en definitiva se desplaza capas superiores del suelo, está bien. Uno sigue habiendo suelo debajo, pero ya son otras capas, otros horizontes, con otra característica y otra función, y
pueden pasar, y en general pasan muchos años, hasta que se vuelve a reconstituir los horizontes superiores. Vamos a acercar acá la lupa a ver qué pasa cuando uno pisa. En cualquier suelo, el suelo está formado, así en forma muy simplificada, por partículas de suelo, que son estos granitos marrones, son partículas de tamaño y, digamos, forma irregular, porque no vino nadie y las cortó, sino que, ¿de dónde salen las partículas? Las partículas las trajo el agua o el viento al lugar y se van depositando a través de muchos años. ¿Qué hay entre las partículas? Hay espacio, hay poros. Un buen suelo tiene poros. Los poros pueden tener básicamente dos cosas: poros con aire, que acá está marcado en blanco, o poros con agua, que acá está marcado en celeste. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Otra cosa importante, un suelo no es simplemente partículas y poros. ¿Qué hay en un suelo? Hay muchos organismos vivientes. O sea que podemos decir que un suelo es un ecosistema. En un suelo hay un ecosistema complejo. ¿Qué organismos hay en un suelo? A ver, ayúdenme a enumerar. Por ejemplo, las raíces de las plantas. Las raíces de las plantas que están por sobre el suelo están en el suelo. Y después hay una gran cantidad de organismos de todo tipo y tamaño. Hay lombrices de tierra, hay algas microscópicas, hay hongos, hay virus, hay bacterias, hay insectos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese ecosistema del suelo se mantiene porque el suelo tiene esta estructura, porque tiene partículas y tiene poros con aire y con agua. Se podrán imaginar, por ejemplo, que las raíces de las plantas que están encima, incluyendo los árboles, necesitan que haya poros. El aire, por ejemplo, el alerce más tremendo que uno vea, al final sus raíces necesitan de estos modestos poros que vemos en el suelo. El agua le llega a través de estos poros. Y así con todo. Entonces, un suelo y un ecosistema saludable de un suelo saludable necesita partículas y estos dos tipos de poros. ¿Qué ocurre cuando uno camina repetitivamente, cuando se camina y se transita repetitivamente sobre un sector de suelo? Sea porque se camina o sea porque se acampa repetidamente en un lugar. Por un mero efecto físico que todos podemos entender, la presión de a poco va haciendo que la mera presión, que vayan desapareciendo los poros con aire y se vayan acercando las partículas entre sí. Lo que se llama la compactación. El suelo se va compactando de a poco. Es meramente una consecuencia de la presión física que se ejerce reiteradamente. Entonces, cuando se compacta mucho el suelo, desaparecen los poros con aire y con agua. ¿Qué va a ocurrir al desaparecer, al compactarse mucho un suelo y al desaparecer los poros? Bueno, todo el ecosistema que dijimos hace un ratito que vive en el suelo va a sufrir. Las raíces de las plantas van a sufrir por falta de oxígeno y por falta de agua. Y todos los demás organismos del suelo van a sufrir. Muy bien. No solo por falta de oxígeno y por falta de agua, o no solo por falta de los poros. Vamos al siguiente gráfico. Este gráfico, muy esquemático y muy claro, nos muestra en forma imaginaria lo que le ocurre al agua en cualquier paisaje imaginario, digamos. El agua, ¿cómo llega a un lugar? El agua llega básicamente por precipitación.
llega a la superficie terrestre por precipitación, o sea, por lluvia o por nieve. Cuando llega la precipitación a la superficie del agua, del suelo, y acá presten mucha atención, le pueden ocurrir dos cosas al agua. El agua puede lentamente ir hacia abajo por entre las partículas del suelo que vimos en la diapositiva anterior. Eso se llama infiltración. El agua se infiltra lentamente, percola, y alimenta esos poros que vimos con agua, etc. ¿Hasta dónde llega? Bueno, llega hasta la primer capa impermeable que se encuentre, o sea, el suelo que está arriba, que es poroso, que tiene vegetación, etc., no es un suelo impermeable, es un suelo permeable. Llega hasta que encuentra una capa impermeable, sea de roca o de arcilla muy finita, que es muy poco permeable, etc. Cuando hay una capa de suelo impermeable, encima inmediatamente, ¿qué se forma? Y se forma lo que se llama una napa, porque ahí se acumula el agua. El agua que viene, se acumula porque no puede seguir para abajo. Muy bien. Entonces dijimos, esta es una de las dos cosas que le puede ocurrir al agua cuando llega, infiltrar. La otra cosa que le puede ocurrir al agua es que en vez de infiltrar, vaya por la superficie, acá, vaya por la superficie. Eso se llama escorrentía, el agua escurre por la superficie en vez de infiltrar. Esas son básicamente las dos cosas que le puede ocurrir. Puede ocurrir una tercera, que se evapore también, pero ahora nos interesa que lo que no se evapora es, se infiltra o escurre. Entonces, volvamos, ¿se acuerdan? Acá. Si se compacta el suelo y disminuyen los poros, ¿qué ocurrirá con la infiltración? Obvio, la infiltración disminuye. ¿Disminuye por qué? No porque la lluvia se dé cuenta, la lluvia no sabe nada, la lluvia sigue cayendo, pero la porosidad del suelo disminuyó. Entonces, la infiltración disminuye o inclusive puede verse impedida totalmente. Si la infiltración disminuye, como el agua que llega es la misma, aumenta la escorrentía. Si hemos entendido esto, hemos entendido el ABC de lo que pasa en los paisajes con el agua, con el suelo y las consecuencias y la erosión. Hemos entendido el ABC del porqué de la erosión. ¿Qué pasa si aumenta la escorrentía? Si aumenta la escorrentía, aumenta la velocidad, aumenta la cantidad de escorrentía, entonces aumenta también su velocidad. Y al aumentar el volumen y la velocidad de la escorrentía arrastra más partículas de suelo. Por ahí antes la escorrentía iba por las piedras, no arrastraba suelo, pero si aumenta su caudal y velocidad, empieza a arrastrar suelo. Entonces se empieza a profundizar el canal por donde iba la escorrentía y se forma lo que se llama una zanja de erosión, o también se lo denomina cárcava, y se puede empezar a formar entonces una cárcava de erosión. Y también empieza a ensuciarse el agua de escorrentía, que en forma natural, en un arroyo con lecho de piedra era transparente, por efectos de la escorrentía puede empezar a enturbiarse. ¿Por qué? Por ese arrastre adicional de partículas de suelo superficial por el aumento de la escorrentía. Entonces, ocurren muchas cosas malas. Disminuye la infiltración, sufre el ecosistema del suelo, y ¿qué más? Pueden eventualmente sufrir las napas. La napa empieza a recibir menos. La napa de acá abajo recibe menos. Y aumenta la escorrentía con el aumento de la erosión y el aumento de la turbidez de las aguas de arrastre. Muy bien. Fíjense, poniendo la lupa en lo que pasa cuando uno pisa reiteradamente, sea por caminata o sea por acampe o picnic en un determinado sitio. Disculpe que está en inglés, está sacado de un libro en inglés, pero todos ustedes van a reconocer la secuencia porque la habrán visto. Si alguna vez caminaron
que calculo que sí, si alguna vez caminaron la van a haber visto. En un sitio que todavía no fue utilizado, fíjense, acá está representado como hay vegetación, acá ven que hay como una doble capa, está queriendo representar la primera capa orgánica de suelo, el horizonte orgánico, ¿se acuerdan? Y luego abajo el suelo con piedras, etc. Bueno, uso muy leve, esto sigue estando igual, la capa orgánica, se empieza por ahí a adelgazar un poquito en el centro donde se pisa, la vegetación disminuye un poco su vigor por el pisoteo reiterado y el desgaste, pero sigue habiendo cobertura, está todo 100% de cobertura vegetal. Uso leve, ya no muy leve, uso leve, la vegetación ya ven, sigue habiendo cobertura del 100%, no hay suelo desnudo, pero la vegetación sufre más. Por meramente la abrasión. La mera abrasión del calzado hace que reiteradamente la vegetación, o sea, en parte se corte y en parte empieza a sufrir por el pisoteo. Fíjense que ya está muy adelgazada la capa orgánica. Uso moderado. Acá, en este punto, es muy importante, ocurre algo que cambia, como se diría ahora, cambia la bocha, o sea, hay acá un punto de inflexión. En el dibujo está representado claramente el punto de inflexión. ¿Qué es lo que cambió? Primero, hay partes de suelo desnudo, ¿ok? Ya vemos que hay lugares donde no hay vegetación. Y algo muy importante que señala el punto de inflexión. A ver si se dan cuenta. Los dejo 3 segundos para que se den cuenta. Se empieza a formar una concavidad. Se empieza a hacer así. ¿Por qué? Porque el pisoteo reiterado desplaza suelo. Y además, parte del suelo está ahora desprovisto de la protección que le daba la vegetación. Ahí empieza a haber suelo desnudo, entonces también la caminata ulterior y también el viento y el agua de la lluvia, todo eso conspira para que empiece a desaparecer suelo. Y entonces empieza a formar una concavidad. Es tremendamente importante que se empezó a formar una concavidad. Medio como que ahí sonaste. Por decirlo científicamente, sonaste. Luego, ya con uso pesado, la concavidad es más importante y empiezan a aparecer piedras. Ustedes habrán visto seguramente en más de un lugar, si vos ves, andás caminando por un sendero, por un lugar, y ves en los alrededores que no hay piedras, y ves en el sendero que hay piedras, es porque todo lo que había de diferencia con los alrededores es suelo que se fue. Porque te puedo asegurar que las piedras solas no suben. Eso seguro. Muy bien. Vamos al gráfico siguiente. Esta es la ley fundamental de la relación entre el uso y el impacto. Repito, es la ley fundamental que rige la relación entre el uso y el impacto. Esto, un poco el que formuló primero esta ley fue nuestro amigo David Cole, ¿se acuerdan que lo vimos en una de las primeras diapositivas? Bueno, una primera cosa, uno dice, bueno, acá el eje de las X muestra la cantidad de uso de un sitio, de un lugar o de un área. El eje de las Y, de la vertical, la cantidad de impacto. Y voy a decir, tanto lío, más uso, más impacto. No, bueno, no, eso es obvio. Lo que esta ley intenta mostrar es otra cosa. No es solamente que a más uso hay más impacto, sino, y acá es lo fundamental, la relación entre estas dos variables, entre el uso y el impacto, no es lineal. Esta es la ley, sino que es exponencial. Si fuera lineal, sería una buena noticia dentro de todo. Si fuera lineal, la relación sería una línea de 45 grados. Así. Entonces vos dirías, bueno, a doble de uso habría doble de impacto, o al revés.
a la mitad del uso, mitad de uso, mitad de impacto. Sin embargo, es exponencial, es como la curva del coronavirus que estamos acostumbrados ahora. Las curvas exponenciales son las peores, como también lo sabemos por el coronavirus. Las curvas exponenciales te muestran que, por ejemplo, en este caso, el uso puede aumentar relativamente poco y el impacto te aumenta mucho. Ahora vamos a ver por qué, porque parece un misterio, pero todos lo hemos experimentado seguramente esto. En los primeros tiempos de que se empieza a producir el impacto, el uso, ya aumenta mucho el impacto. Y luego llega un momento en que con no tanto aumento del uso, vos ves mucho impacto, e inclusive el uso puede seguir aumentando, y llega un momento en que ya no aumenta el impacto. ¿Por qué llega un momento en que no aumenta el impacto? Y porque impactaste todo lo que había para impactar, digamos. Por ejemplo, si el impacto que vos me dices es la vegetación, y bueno, si se peló toda la vegetación, ya está, llegaste al impacto máximo. O en una situación extrema, si vos lo que me dices es el impacto sobre cuánto desaparece del suelo, y si llegás a la roca madre, ya está, digamos, produjiste todo el impacto que podías. Entonces, esta es la ley fundamental. Una manera de comprenderlo también más en la práctica es que, por ejemplo, en vez de cantidad de uso podemos ver el tiempo, ¿no? El tiempo y un lugar de acampe, por decir. Acá al comienzo estamos en 0. Todavía no empezaste a usarlo, el impacto es 0. Por nuestra ley, con el tiempo el impacto aumenta rápidamente, en forma exponencial. Ponele, entre 2 y 5 años después del comienzo del uso, el impacto es muy alto. Acá llega un máximo, y vamos a suponer que vos acá clausurás el sitio, decís, no, este lugar de acampe se impactó demasiado, lo vamos a clausurar, nadie más va a ese lugar. La mala noticia, también que proviene de nuestra ley, es que, desgraciadamente, la recuperación no tiene la misma velocidad que como se produjo el impacto. No se recupera así, no cae de la misma manera rápida en la que subió. En ambientes de recuperación lenta cae muy lento, y en ambientes de recuperación rápida puede un poco más rápido, pero si te llevó 2, 5 años llegar acá, te va a llevar, depende, 10, 20, 40, 50, depende del ambiente, en recuperarse. Ahora, ¿por qué? Esto parece medio misterioso. Vamos a este gráfico. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que yo les dije que acá, en esta parte del uso moderado, había un punto de inflexión? ¿Por qué? Porque se perdió parte del suelo. Si vos te mantenés acá abajo, con la vegetación, vos dejás descansar el sitio y la vegetación al cabo de un tiempo se restablece, vuelve a adquirir su vigor. Pero por lo que vimos al principio, cuando vimos los horizontes, y yo les dije que el suelo no es un cacho de tierra, son capas que tardan mucho en formarse, justamente acá viene. Como acá nos desapareció una primer capa del suelo, y además el suelo se empezó a formar una concavidad, por más que vos acá retires el uso, primero, recuperar la capa de suelo que se perdió va a tardar décadas. Y este impacto no demoró décadas en producirse. Y además, por otra cosa muy importante, especialmente en la cordillera, donde estamos nosotros, por más que vos acá suspendas el uso, porque te asustaste del impacto, el impacto se va a seguir produciendo igual, solo, aunque no haya uso. ¿Por qué? Porque especialmente en la cordillera, ¿qué hay en la cordillera? Hay pendiente y hay mucha lluvia. Y además, por añadidura, como tercer factor, hay un tipo de suelo de origen volcánico que no viene al caso ahora a profundizar, pero por el tipo de constitución de la ceniza volcánica, son muy
propensos a la erosión. Entonces vos acá, por más que suspendas el uso, si esto está en un lugar con pendiente y con lluvia, esa pequeña concavidad que se empezó a formar se va a profundizar sola con el tiempo y se va a formar una cárcava de erosión impresionante, aunque vos suspendas el uso. Entonces se entiende esta forma de la curva y se entiende por qué la recuperación es más lenta. Entonces, esta curva y este principio que acabamos de entender, por eso le digo, es una curva muy importante, es una curva que se las trae. De esta curva de la relación uso-impacto se deducen preceptos muy importantes, que ustedes como guía tienen que entender. Primero, hay que concentrar los usos en lugar de dispersarlos. ¿Por qué? Porque no querríamos que esos impactos que ya dijimos se dispersen y se produzcan en toda el área. Hay que evitar la proliferación espacial de los impactos. ¿Por qué? Porque lo único que lograríamos de esta manera, si dispersáramos los usos o proliferaran en el espacio, sería que impactaríamos toda el área, pero la recuperación, impactaríamos en forma relativamente rápida toda el área, pero la recuperación sería muy lenta. Entonces, al final, los sitios se impactarían mucho más rápido de lo que se recuperan, y entonces a la larga impactamos todo el área. Por eso, no hay que rotar las áreas de uso y de impacto, sino que hay que concentrarlas, evitar su proliferación y mantenerlas en lo posible siempre las mismas. Ustedes fíjense una cosa, hay algunas actividades, algunas otras actividades humanas donde sí se recomienda rotar las áreas de uso. Por ejemplo, la actividad ganadera. Si vos tenés un campo, viene el agrónomo, viene el INTI y te dice, no, haz un potrero, déjalos pastar, después cerrar, llevar los animales a otro potrero y hacer que vayan rotando. Bueno, para eso es una buena recomendación, pero para esto es pésima. ¿Por qué? A ver si conmigo me ayudan a ver por qué en la actividad ganadera puede ser bueno rotar y en esta actividad no. 5 segundos para pensar. A ver. Bueno, porque en una actividad ganadera bien manejada, sin sobrecarga, vos te mantenés siempre acá. Nunca llegás acá, nunca llegás a eliminar el horizonte superior y a provocar la concavidad. Entonces vos dejás descansar, la vegetación se recupera. Pero con la caminata o el acampe, siempre vamos a pasar para este lado, siempre vamos a llegar acá. Para estar solamente acá, tendría que haber un uso tan leve que ya es imposible. Ese uso muy leve, por ahí ese uso podía existir cuando llegaron los primeros caminantes a la Patagonia, a la cordillera. Eso ya pasó, eso ya pasó hace mucho tiempo, ya es imposible. Con la cantidad de gente que se maneja hoy, siempre vamos a llegar a esta parte. Entonces, por eso hay que concentrar los usos. ¿Cómo se concentran los usos? Y ya se pueden dar cuenta. Senderos. Los senderos son una gran estrategia para concentrar los impactos de la caminata. Por eso se hacen senderos. Se hacen senderos para no perderse y para llegar a donde uno quiere llegar, pero desde el punto de vista del impacto ambiental, también para concentrar los usos y los impactos. Por eso son una gran estrategia. No se hacen de cualquier manera los senderos no los tienen que hacer ustedes así nomás. Eso también es una mala costumbre que existió durante un tiempo. El que era usuario de la naturaleza iba con un machete y abría el sendero. No, los senderos hay maneras profesionales de hacerlos y hay que
ir a acudir a la gente que sabe hacerlos. Hay técnicas para su diseño, para su construcción y para su mantenimiento. Por ejemplo, Parques Nacionales tiene un manual, diseño, construcción y mantenimiento de senderos en áreas naturales. No vamos a profundizar ahora acá en el tema senderos, que es un tema para hacer un curso solo de senderos, no es la idea. Solamente por ahí un par de principios para que se den cuenta. Primero, regla de oro, ustedes como guía, mantenerse en el sendero. Esa es la regla de oro. ¿No? Esta foto lo muestra muy claramente, digamos, habla por sí misma. Acá nos daría lástima siquiera poner un pie fuera del sendero. Pero aún en ambientes no tan obvios como evitemos el ensanchamiento del sendero y evitemos impactar afuera. En cuanto a cuando se confeccionan los senderos, aunque no sea el objetivo de la charla, pero para ver un principio, ¿cómo hay que ubicar un sendero cuando uno tiene una pendiente como esta? ¿De la manera 1 en diagonal a la pendiente o de la manera 2 en el sentido de la pendiente? A ver, les dejo 3 segundos para pensar. En diagonal. O sea, de la manera 1, el sendero 1 es más deseable, el sendero se ubica diagonalmente a la pendiente, el sendero 2 es indeseable, se ubica en el sentido de la pendiente. ¿Por qué es indeseable? Aunque por ahí el 2 es más corto y alguien en muy buen estado físico, muy joven, quiere ir más tipo 2. No, ir así, ¿viste? ¡Pum! Llegamos directo. El sendero tipo esloveno, ¿no? O sea, los primeros, los pioneros que venían y iban directo a la cumbre. No, porque eso, cuando lo transitan muchas personas, eso se erosiona más. Y vuelvan a las diapositivas anteriores, eso con la lluvia, eso es el sendero de máxima erosión. Se va a profundizar tanto la cárcava que va a ser muy difícil manejarlo, y no solo eso, va a ser muy difícil sacar el agua, porque siempre el agua se mete en el sendero, pero hay maneras de sacarla. Del 1 se pueden imaginar que es fácil hacer como drenaje si vos vas sacando el agua. Del 2, muy difícil hacer un drenaje, tenés que bombear el agua más o menos. Así que bueno, por eso no. Ustedes fíjense lo que puede ocasionar un sendero mal hecho o cuando la cosa se te va de las manos. Esto es en el área tronador del Parque Nacional Nahuel Huapi. Fíjense, esto es un guardaparque que todo esto, ven acá el mouse, todo esto es la cárcava de erosión, el sendero. El nivel del suelo está por acá. O sea, el guardaparque está todo adentro del sendero que se erosionó. No es chiste esto. Fíjense, esto es una caña coligüe y esto todo es suelo que se fue, chicos. Esto es muy lindo para ver las raíces de una caña coligüe, pero realmente es muy malo para el medio ambiente. Por eso, no hay que meterse uno a hacer senderos, tiene que ir a recurrir para que los senderos se hagan profesionalmente. Bueno, vamos a usar la estatua del pensador del gran escultor Rodin para pensar un poco algunos dilemas. Ir en fila o dispersos, cuando uno va en grupo, ustedes como guía. Acá no les doy 5 segundos, les doy 2 segundos. 1, 2. Hay que ir en fila. No hay que ir dispersos cuando hay un sendero. O sea, si querés ir charlando con el de al lado y contarle lo que hiciste anoche, bueno, no. Se lo contás desde atrás o esperás la próxima parada, pero no vamos en paralelo. ¿Por qué? Porque ensanchamos el sendero. Esto es un sendero ideal de libro, digamos, y esto es un sendero que se va ensanchando. Y realmente esto se ensancha, se empieza a bifurcar y realmente no es nada deseable. Entonces ustedes como guía, no, gente, todos en fila. Otro dilema.
Tomar atajos en los zigzag, ni siquiera 2 segundos le doy. 1. Ya está. No hay que tomar atajos en los zigzag o caracoles. Por algo, cuando se diseñó un sendero, se hizo un zigzag o un caracol. Está bien, en parte es para que no sea tan empinado, para que uno no llegue tan extenuado a la cumbre, en parte también es para por ahí aprovechar el paisaje, ir viendo lindas vistas, pero también en buena parte es por un tema ambiental. Si vuelven a aquella diapositiva del sendero tipo 1, tipo 2, el zigzag es más tipo, trata de mantener, cuando vos tenés que negociar una pendiente importante, tratar de hacer tramos tipo 2, ¿no es cierto? No, perdón, tramos tipo 1, que era el deseable, tramos así, y después en algún momento tenés que dar vuelta, porque si no te vas, y así, y no hacerlo todo de esta manera, que sería de máxima erosión. Entonces, cuando uno acá hace un corte, lo hace todo tipo indeseable, todo tipo 2 de máxima erosión. Entonces, no. Es fundamental no tomar atajos en los zigzag o caracoles. Muy bien. Otra gran estrategia para concentrar los impactos, ¿se acuerdan que estábamos en este principio de que hay que concentrar los impactos? Son las áreas de acampe. O sea, fijar áreas de acampe establecidas donde se dice, bueno, acá se puede acampar. Y no se puede acampar en cualquier lado. Uno dice, se podrá decir, bueno, pero esto, acá está todo pelado. Bueno, es cierto. Uno, en los sectores donde concentra el impacto, hace un determinado sacrificio ambiental. Por ejemplo, en los senderos, aceptamos que no va a haber vegetación. Nadie dice, uy, mirá, no hay vegetación en el sendero. No, aceptamos, decimos, este es un corredor sin vegetación, o sea, aceptamos un impacto, pero para evitar pisotear todo. Acá lo mismo, aceptamos un impacto en el área de acampe, pero evitamos estar pisoteando y compactando y alterando todo el resto del área. Por eso, los senderos también, las áreas de acampe también son una gran estrategia para concentrar los impactos y por eso hay que usar las áreas designadas, establecidas y no otras. Muy bien, otra cuestión que quiero mencionar al pasar, no vamos a profundizar ahora, pero también, bueno, hay actividades, se pueden adaptar las prácticas de bajo impacto para distintos tipos de actividades. Acá, por ejemplo, hay Parques sacó una especie de guía de un material muy interesante, prácticas de bajo impacto ambiental para realizar cabalgatas en áreas naturales protegidas. Los caballos tienen lo suyo porque son muy impactantes. Si vamos a esas diapositivas donde discutimos un poquitito más teóricas del tema del suelo, vean que hablamos siempre de la presión. Bueno, la presión es el peso por unidad de superficie. La presión que ejerce un caballo es muchísimo mayor que la presión que ejerce una persona. Entonces el impacto es mucho mayor. Entonces hay determinadas precauciones a adoptar cuando se anda a caballo. La primera de todas, que es la precaución por las dudas, solo donde esté autorizado. Si no está expresamente autorizado, no. Muy bien. Vamos a la práctica número 3. Las demás vamos a ir un poco más rápido, no se asusten. Disponga adecuadamente de lo que no puede regresar. Esto abarca varios rubros. La basura, pero también el tema de los desechos humanos. Vamos a empezar por los desechos humanos. Vamos a hablar de eso, de lo que nadie quiere hablar. Disculpen, acá vamos a ser directos, pero yo estoy convencido de que hay que hablar de frente, hay que hablar de forma directa. Vamos a hablar de los excrementos y el papel higiénico. Todos conocemos, seguro, esta foto, desgraciadamente. Áreas naturales hermosas, llenas de papel higiénico y excrementos. Bueno, esto es muy malo. ¿Por qué es muy malo? Antes de ver la técnica, vamos a ver por qué es muy malo. Es muy malo
estéticamente, ¿no es cierto? Tanto desde el punto de vista visual como desde el punto de vista oloroso, es muy malo. Te arruina la experiencia. Es muy malo desde el punto de vista sanitario. ¿Por qué? Porque, digamos, especialmente cada vez más con la globalización, las áreas naturales son frecuentadas por gente de cualquier lugar del mundo. Por una persona de Tailandia, de Nueva Zelanda, de Alemania, de Brasil, de Esquel, de Bariloche o local. Entonces, los excrementos pueden portar todo tipo de patógenos y parásitos de todo el planeta, potencialmente de todo el planeta. Es obvio que no es bueno que esos excrementos estén al aire libre, a la intemperie. ¿Por qué? Primero, puede haber un contacto accidental de otra persona, o puede haber un contacto de la fauna, y por la vía de las personas eso puede haber se puede contagiar, y por la vía de la fauna puede ingresar un patógeno o un parásito que no estaba en ese ecosistema, ingresa a una especie del ecosistema. Y otra vía muy importante es que cuando venga la lluvia, la primera lluvia, el agua va a arrastrar, va a lavar ese excremento, y eso al final va a llegar, el lavado de eso, con parásitos o patógenos, va a llegar a algún lugar de la cuenca. Va a llegar al arroyo, río, lago o laguna más cercano, y se puede llegar a instalar. ¿Cómo hacer frente a esto? Primero, si hay baño, hay que usarlo, sí o sí. Baño o letrina. Inclusive antes de salir a caminar, es bueno que el guía le explique a la gente y le diga, bueno, miren, traten de usar las instalaciones sanitarias antes de que salgamos a la caminata. Ahora, sí, la necesidad llama cuando uno ya está en un lugar silvestre donde no hay baños, esta es la técnica a aplicar, la llamada pocito de gato. Se le llama pocito de gato porque es como imitando lo que hacen los gatos. El pocito de gato es muy fácil. Es un pocito de 20 centímetros, que es esto, totalmente manejable. Un pocito de 20 centímetros, es ideal que el guía lleve una palita. Si no hay palita, se puede hacer igual. En muchos lugares de nuestra cordillera el suelo es blando, con el pie, con un palo, con una piedra, se puede hacer un pocito. Se hace lo que se tenga que hacer. El papel higiénico. ¿Qué hacer con el papel higiénico? El papel higiénico, lo ideal, digamos, si vos querés ser san, prácticas de bajo impacto, lo metés en una bolsita Ziploc para que no tire olor, muy hermética, y te lo llevas con la basura y después lo tratás con el resto de los residuos. Si eso no es posible, porque no tenés bolsita Ziploc o lo que fuera, es aceptable enterrar el papel higiénico. Dos cosas me restan decir respecto al pocito de gato. Primero, respecto a esto del papel higiénico. Antes, al principio, cuando Cole hizo el libro, se recomendaba, para no enterrar el papel higiénico que podía demorar en descomponerse, se recomendaba en el lugar quemar, con un encendedor, quemar el papel higiénico. Eso ya no se recomienda más, por favor no lo hagan. Se han originado, tanto en América del Norte como en Europa, como en Argentina también, más de un incendio por este motivo. Entonces, no, es preferible enterrarlo con el resto del pocito al papel higiénico. Luego, cuando se terminó, se usa esta tierrita que se acumuló, se tapa el pocito, inclusive se tira hojarasca y se disimula eso como para que nadie se dé cuenta que ahí pasó nada. La otra gran condición para el pocito es que esto hay que hacerlo alejado como mínimo 60 metros de cualquier cuerpo o curso de agua, o sea, 60 metros de río, arroyo, lago o laguna. Si querés con vista al lago, no, aguantatela. ¿Por qué? Porque
Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué se recomienda el pocito? Fíjense. Primero, es obvio. ¿Se acuerdan cuando vimos las razones por las cuales era malo que estén los excrementos en la superficie? La razón estética, tanto visual como olfativa, la resuelve. Esto no se ve, está abajo, no hay olor, si uno lo enterró bien en 20 centímetros. La razón sanitaria también se resuelve, porque no va a haber contacto con otra persona y no va a haber contacto directo con la fauna silvestre. Ahora, una potencial contra de esto es que esto se descompone más lentamente que si estuviera arriba. Esa es la verdad. O sea, el excremento en la superficie se descompone más rápido que enterrado. Pero no importa, tiene el otro riesgo sanitario que dijimos de que está en la superficie, el lavado, etc. Entonces se prefiere a que se descomponga un poco más lento, pero a la larga se va a descomponer, pero enterrado. Y acá enterrado es como una especie de mini lecho nitrificante, es el mismo principio, ¿no?, del lecho nitrificante que se hace para casas enteras. Entonces, por esa razón es mejor 60 metros de cualquier curso o cuerpo de agua para evitar que la excesiva cercanía, cuando uno está muy cerca de un curso o cuerpo de agua, la napa está más arriba, está más cerca de la superficie. Entonces uno podría estar acá muy cerca de la napa y al final eso terminar contaminando la napa antes de descomponerse. Entonces, alejándose, uno asegura que uno está lejos de la napa. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Continúe. Fíjense, acá viene la parte que todos dicen, no, Claudio Echevar se volvió loco, trae la Biblia. Pero bueno, cito esto porque es realmente interesante. Esto está sacado de la textual del Antiguo Testamento, de Deuteronomio 23. No lo cito como libro religioso, no, sino como libro antiguo, porque después cada uno puede tener su religiosidad o no tener ninguna, pero realmente como libro antiguo es muy interesante. Leamos juntos. Habrá un lugar afuera del campamento para satisfacer las necesidades naturales. Llevarás una estaquita al cinturón con la cual harás un hoyo antes de ponerte en cuclillas y luego taparás el excremento con la tierra sacada. Porque Yahvé, tu Dios, Jehová, recorre el campamento para protegerte y entregar en tus manos al enemigo. Por eso tu campamento debe ser cosa limpia y sagrada, en que Yahvé no vea nada indecente, de lo contrario se apartaría de ti. Es claro. Si acá reemplazan, en vez de Yahvé ponen parques nacionales, digamos, estamos bien. Bueno, sigamos. Como habíamos dicho, los parásitos también se globalizan. El turismo se globaliza. Entonces viene gente de cualquier lado. Si no se adopta en serio en las áreas insanitarias la práctica de enterrar los excrementos, el pocito de gato, llegará el momento en que no se pueda tomar agua ni siquiera en el arroyo más remoto. En Nueva Zelanda les pasó. En Nueva Zelanda se podía tomar agua de cualquier lado, como nosotros todavía podemos casi de cualquier lado, y hace unas pocas décadas se les instaló un parásito indeseable traído en definitiva de esta manera, y hoy no pueden tomar agua de todos los arroyos remotos. Muy bien. Hay técnicas actuales, también hay equipamiento que se vende, porque hay lugares donde no se puede hacer el pocito. Vos, por ejemplo, si vas bajando en un río y no podés bajar, no podés parar, y bueno, tubito, hay tubitos. O también hay ambientes donde el suelo no da para hacer pocito, hay roquedal, roca desnuda. Entonces también acá, para equipos en alta montaña, se venden y hay varias empresas que producen esto para un grupo y entonces maneras de conservar eso hasta que uno lo baja. Y hermético, sin olor, sin problemas sanitarios. Muy bien. Otro aspecto de disponer adecuadamente de lo que no se puede regresar, estamos en el principio 3, lavar la vajilla lejos del agua. Cuando se acampa, bueno, si uno está en un lugar de acampe con equipamiento, hay piletas, por supuesto en las piletas, pero si uno está acampando en un lugar más agreste, permitido, no vas con
los cacharros llenos de arroz y fideo a lavarlos a la laguna o al lago o al río y tirar los fideos y salen los fideos flotando. No, no. Hay dos razones. Una estética y lógica de mantener el carácter agreste y natural del área, es obvia, y otra ambiental que vamos a pasar a explicar. Pero, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que, en definitiva, hacer eso fuera, en un lugar terrestre. Es eventualmente aceptable ensuciar un poco con materia orgánica algún sector del bosque, alejado un poco del campamento, que hacerlo sobre los ambientes acuáticos. Todos estamos orgullosos, hasta nos hacemos los cancheros, un poco, hablando mal y pronto, de la proverbial pureza del agua patagónica, ¿no? Que el agua translúcida, transparente, cristalina, pura. Pero eso no es casual. La proverbial pureza del agua patagónica obedece principalmente a dos cosas. Tiene altos niveles de oxígeno, y eso a su vez se debe a que tiene muy pocos nutrientes, muy pocos minerales disueltos, especialmente de nitrógeno y de fósforo. El agua acá es casi, en la cordillera, es casi agua destilada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué necesita un organismo viviente? Un alga o un organismo del plancton o cualquier organismo acuático. Vamos a pensar por ahora en las algas microscópicas, ¿sí? ¿Qué necesita una alga microscópica para desarrollarse y multiplicarse? Necesita agua, la tiene, porque está en cualquiera de los lagos o lagunas de nuestra zona, agua de sobra. Necesita oxígeno, le sobra, altos niveles de oxígeno. La otra cosa que necesita es nitrógeno y fósforo. Y eso está muy poco. Por eso las aguas son transparentes, porque hay un elemento que necesitan las algas que casi no está. Entonces, basta con que le tires a cualquier lago y laguna, le tires un poquito de nitrógeno o de fósforo, como sobre el oxígeno y sobre el agua, enseguida le explotan las algas. Por eso acá, ante cualquier contaminación, cualquier desagüe, lo que sea, hay una floración alga. Porque las algas están esperando al acecho que vos le tires un poquito de nitrógeno y de fósforo. Nuestras aguas entonces son ultra oligotróficas, se les dice técnicamente. Si vos les aumentás el nitrógeno y el fósforo, podés cambiar ese carácter, las aguas dejan de ser oligotróficas y puede haber una explosión algal, disminuye el nivel de oxígeno, las aguas ya no son cristalinas, ya no son propicias para los peces que tenemos en nuestra zona, etcétera, etcétera, etcétera. Ergo, no hay que tirar fideo, ni polenta, ni arroz, ni nada a las aguas. Continuemos. Respete la fauna silvestre. ¿Qué quiere decir respete la fauna silvestre? Vamos a, obviamente no estamos diciendo no ir y cazarlos. Se supone que en este grupo nadie quiere ir a un área natural para ir a hacer caza furtiva. Ese no es. Vamos a ir un paso más allá, un escalón más allá. ¿Qué significa respetar la fauna silvestre en nuestro contexto? Primero, ser consciente que estamos entrando al ambiente, a la casa de la fauna silvestre. Es la casa de la fauna. Entonces, somos intrusos. Está bien, aceptamos eso, ese impacto, con las reglas que ya vimos, lo concentramos, etc. Pero de todas maneras, estamos ingresando y vamos a provocar un disturbio. Un ejemplo de nuestra zona, el huemul, que en el Parque de los Alerces es conocido, todos ustedes saben que hay huemules. Justamente estas fotos de acá abajo son de huemules en el Cerro Riscoso, en el Parque de los Alerces. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, la fauna silvestre en general, en todas las áreas naturales,
vive siempre como al límite. ¿Qué quiere decir al límite? Está como jugada en cuanto a los recursos y el tiempo. Es decir, no le sobran los recursos alimenticios y no le sobra el tiempo para obtener los recursos alimenticios o para buscar pareja, etc. Entonces, porque si no estuviera al límite, habría más de los que hay. Digamos, siempre la fauna llega a una especie de equilibrio con lo que su ambiente le puede proporcionar. O sea, esa expresión tan bonita que uno dice está en equilibrio con su ambiente, en realidad también quiere decir que está al borde, digamos. No sobra nada. Entonces, vos entrás, el animal por ahí que estaba comiendo, deja de comer, levanta la vista, e inclusive viene y se acerca, y acá es donde hay que evitar una cosa, juzgar el comportamiento de la fauna con parámetros humanos. Ay, me mira y viene y se acerca, ay, qué lindo, viene a ser amistoso. Bueno, muchas veces no es por eso. Que pare de hacer lo que estaba haciendo y se acerque es un disturbio. El animal tuvo que interrumpir su rutina diaria y vino a ver qué onda ese intruso en su territorio. O viene a buscar comida porque se mal acostumbró a que en ese lugar lo alimentaban. Después vamos a ver ese tema. Entonces, le provocamos un disturbio. Eso, reiterado, repetido, con mucha gente que pasa, y bueno, realmente puede ser un impacto muy importante sobre la fauna. Entonces, ¿cómo minimizar ese impacto? Ustedes se acuerdan que cuando hablábamos de cómo minimizar el impacto sobre el suelo, la vegetación, hay que concentrar el impacto. ¿Se acuerdan la regla de oro? Concentrar, evitar la dispersión y no rotar. Bueno, por suerte, la misma estrategia es la que sirve para minimizar el impacto con la fauna. ¿Por qué? Porque al concentrar, permitimos que nuestro paso por las áreas naturales se torne previsible para la fauna. La fauna aprende, puede aprender cuándo vamos, por dónde vamos y por dónde no vamos, y que por dónde no vamos sea siempre que no vamos, ¿se entiende? Entonces los animales pueden adaptarse. Los que son muy tolerantes de la presencia humana les importará poco que pasemos. Por ahí al principio se espantan, pero después se acostumbran. Y los que son muy poco tolerantes nos evitarán, pero tendrán lugares donde nunca vamos y saben, y ahí la cosa está como separada y minimizamos el impacto. Entonces, de vuelta, la estrategia es la misma, mantenerse en el sendero, ir en los momentos en que está habilitado y no dispersar las actividades. Especialmente esto es crítico en invierno. En invierno en la cordillera, imagínense, para la fauna es una época altamente crítica. Para un herbívoro como el huemul ni que hablar, porque una gran parte del alimento está bajo nieve. Entonces los animales tienen que entrar al invierno habiendo acumulado reservas suficientes de grasa. Entonces es crítico el invierno, pero es crítico lo que pasó antes del invierno, en el sentido de si no lo hemos disturbado demasiado, de manera que entró al invierno con pocas reservas. Fíjate vos. Pero luego en el propio invierno, que resulta que no andemos caminando o esquiando por ahí en lugares que no están habilitados, los animales tienen que desplazarse de donde estaban y en invierno con un gran esfuerzo. Y por último también, no solo en relación al alimento y el desgaste físico, sino que los animales no se ubican en cualquier lugar en el ambiente. En general se ubican en lugares óptimos donde hay alimento, pero también en lugares que le ofrecen el menor riesgo posible de ser comidos por un predador. Entonces vos pasás, el tipo se tiene que mover, y por ahí se tiene que mover, lo forzás a que se mueva a un lugar donde es más vulnerable al puma. Entonces vos no quisiste hacer eso, pero lo hiciste.
digamos. Muy bien. Bueno, el turismo no regulado, por eso, es realmente sumamente nocivo. Algo importante, evitar alimentar a la fauna silvestre. No, nunca, no lo hagan. No hay que hacerlo. Yo sé que es lindo, porque los zorros especialmente, los zorros son los primeros candidatos, es realmente uno como, especialmente acá, en la región andino-patagónica, uno ve poca fauna y ve muy poca fauna de cerca. Entonces, una vez que uno puede ver un animal silvestre de cerca, un zorrito que viene a buscar la comida, bueno, no, hay que resistir la tentación. ¿Por qué? Hay varias razones para no alimentar la fauna silvestre. Una, dietética o nutricional. ¿Qué quiere decir esto? Ahora se ha puesto de moda, bien, la moda saludable, que seguramente muchos de ustedes la siguen, que es, todos cuidamos lo que comemos. A ver, no, pará, ¿qué comemos? No, bueno, a ver, dieta balanceada, estará el que es vegano o no, pero bueno, a ver cuánto de carne como, que no como, a ver la proveniencia de los alimentos, dosificar la grasa, tener una dieta equilibrada que tenga vitaminas, que tenga, etcétera. Bueno, muy bien. ¿Qué derecho tenemos entonces de darle al zorro cualquier porquería? Que, digamos, nosotros no sabemos lo que es una dieta balanceada y saludable para el zorro. ¿Por qué pobre zorro le vamos a dar lo primero que se nos ocurre? Punto 1. Entonces, realmente le estamos provocando un desbalance serio en su dieta. Punto 2. Importante también, es un tema ecológico. Ustedes fíjense, darle de comer, les voy a decir una frase que parece loca, pero la vamos a explicar. Darle de comer en un área persistentemente, por ejemplo a los zorros, puede impactar seriamente en forma negativa a los pajaritos. ¿Cómo? ¿Por qué? A ver. Sí, de esta manera. En cualquier lugar, como ya dijimos hace un rato, la fauna silvestre está en cantidad, no en cualquier cantidad, en la cantidad que le permite su alimento. Por ejemplo, los herbívoros en un lugar, va a haber cuántos herbívoros como permita la cantidad de alimento vegetal que hay en ese lugar. ¿Cuántos zorros va a haber en un lugar natural? Y lo que permita la cantidad natural de pajaritos, ratoncitos y otros animales o frutitos de los que se alimenta el zorro. No va a haber más zorros que eso. Si vos artificialmente subsidiás a la población de zorros, le das de comer, bueno, vas a posibilitar que aumente la cantidad de zorros. Bárbaro por los zorros, más allá del daño fisiológico que le hacemos. Pero resulta que esa cantidad aumentada de zorros va a comer más pajaritos también. Entonces no te extrañe que en esas áreas luego desaparecen los pajaritos. Y una tercera y última razón es que provocamos, alimentando a la fauna, provocamos una proximidad indeseable entre la fauna y el hombre. Por dos razones a su vez ahí. Puede haber transmisión de enfermedades, un zorro por ahí, puede haber un zorro con rabia o con andás a ver qué enfermedad, que te muerda, o muerda la mano de tu hijo, le transmita algo. O también, y esto es muy importante, provocamos una confianza excesiva de los zorros en las personas. Entonces, nosotros bárbaros somos todos buenos, todos los de este curso, estimo que sí, que si alimentan, se les ocurre alimentar a un zorro no es con malas intenciones, pero el zorro no discrimina, le perdió el miedo al hombre, el día de mañana viene uno que no tiene esas buenas intenciones y le hemos facilitado la caza ilegal a esa persona que viene porque el zorro
allá viene y se le pone en bandeja solito apenas lo ve. Bien. Mantener la distancia, en general. Cuando uno camina y se encuentra con un animal silvestre. Bueno, está bien, es una buena experiencia, ojalá, buenísimo. ¿Qué hay que hacer? Hay que quedar separado o eventualmente despacito seguir por el sendero, sacarle fotos, todo lo que sea, pero no hay que desviarse del trayecto de uno para acercarse al animal para sacarle fotos o verlo más de cerca. No. ¿Por qué? Por lo que dijimos al principio. Estamos disturbando. Bueno, está bien, vamos por el sendero, es un disturbio que aceptamos, pero no aumentemos ese disturbio saliendo del sendero y persiguiendo al animal. Le agravamos el disturbio, ¿ok? Entonces no, mantener distancia, nos quedamos parados. Si el animal se acerca y no es peligroso, nos quedamos ahí. Si es peligroso, puma es otra historia, no vamos a explicar ahora. Pregúntenle a la gente del parque cómo es el protocolo para el caso de que se encuentren con un puma. Pero bueno, mantener distancia y no ir a perseguir a la fauna. Muy bien. Hay, por ejemplo, el Parque Nacional Los Glaciares sacó una campaña muy piola, con flyers y con carteles. Tu comida los mata. Los animales del parque saben buscar su propio alimento. Cuando les modificas la dieta pones en peligro su vida y tu seguridad. Evite multa. Y sacaron con distintas especies. Acá con carancho, acá con un peludo y acá con un zorro. Y acá un cartel general, tu comida los mata, con otras indicaciones. Otro tema importante es no ir con mascotas a los parques nacionales, no ir con perros, no ir con gatos, no ir con ningún tipo de mascota. Empecemos por decir que en los parques nacionales está prohibido por reglamento, o sea que el que va con mascotas se hace pasible a sanciones, a multas, etc. Pero, ¿por qué? Hay una cantidad de razones. Acá lo pueden ver luego con más detalles en la presentación, no me voy a extender demasiado, pero también el Parque Nacional Los Glaciares desarrolló una campaña con cartelería, donde está explicado. También hay un afiche de parques nacionales donde está explicado. Básicamente es sencillo el porqué. Las mascotas son en general predadores, son carnívoros, domésticos. Perro, gato, por más bien enseñado que lo tengamos, en algún momento le va a aflorar el instinto, pobre, no tiene la culpa, y va a querer perseguir pajaritos o lo que fuera, lagartija, lo que sea. El olor deja marcas olorosas con excrementos o marcas olorosas, eso va a interferir en el paisaje oloroso que tiene la fauna nativa. Y después puede haber transmisión mutua de enfermedades, digo mutua. Nuestra mascota puede transmitir una enfermedad a la fauna silvestre, pero también la fauna silvestre puede transmitir una enfermedad a nuestra mascota. Bien. Práctica número 5. Minimice el uso de fogatas. Minimizar. Primero, hacer fuego exclusivamente si está permitido. Y en tal caso, exclusivamente en fogones habilitados, o sea, en los sitios donde está permitido. Acá de vuelta se aplica el mismo principio general que aplicamos para la caminata, el acampe o la fauna, que es no desparramar los impactos y no inaugurar nuevas áreas de impacto, porque van a tardar mucho más en recuperarse. Si uno inaugura y dice, no, ese fogón está medio sucio, no me gusta, inaugura un fogoncito donde no había un fogón, no, pésimo. Porque el fuego, de todos los impactos, es el más drástico que hay. El fuego esteriliza un suelo, mata todo, digamos, esteriliza al máximo, con lo cual, bueno, si se acepta en un determinado lugar que se haga fuego en determinados sitios de fogón, hay que ceñirse a ese lugar. Y además, cuando está permitido, usando leña fina, seca y caída. ¿Qué quiere decir esto?
leña fina, a lo sumo del grosor de la muñeca o de un puño. O sea, evitemos esto de agarramos, che, Cacho, vení, y vamos entre varios y agarramos un tronco enorme y lo ponemos en el fuego. No, ¿por qué? Porque los troncos grandes tienen un rol ecológico muy importante. La leña chica también, pero está más desparramada, más dispersa. Los grandes troncos tienen un rol muy importante como refugio de fauna, de flora, y además con toda probabilidad, cuando luego apaguemos el fuego, va a quedar un tronco a medio quemar, no es una cosa buena. Seca, ¿qué quiere decir seca? No leña verde ni leña de plantas vivas, nunca, nunca. Y caída quiere decir de leña que ya está caída o de árboles que ya están caídos. Aunque esté seco, no vamos a desramar un árbol en pie. Los árboles en pie también tienen mucha función ecológica, pueden ser utilizados por pájaros carpinteros, por una cantidad de fauna. Tienen una función estructural en el bosque que no es bueno que los andemos así desgastando. Muy bien. Y luego también en áreas naturales hay técnicas también, ya son técnicas muy sofisticadas de hacer fuegos de impacto mínimo en lugares como para que si está permitido o si te perdiste y estás en un lugar remoto, pero bueno, no es del caso desarrollarlas ahora, pero hay técnicas como para luego desparramar la huella de esto y que no quede ninguna huella de que hiciste un fuego. Bueno, técnica 6, nos falta poco para el final, respete a otros visitantes. También acá, como cuando dijimos con la fauna, no estamos hablando de lo obvio, no estoy diciendo no insultes al que tenés al lado, obvio. El respeto mínimo, quiero decir, el respeto mínimo, ya creo que estamos todos de acuerdo, vamos a ir un poco hilando más fino. ¿Qué quiere decir respetar a otros visitantes? Acá hay una cuestión de filosofía, de actitud mental. ¿Cómo se para uno cuando va a un área natural? Y más si uno es un guía. Uno dice, bueno, primero, a ver, ¿cuál es la motivación por la cual yo, o por la cual el grupo al que yo guío, va a un área natural, en este caso un parque, en vez de ir a la plaza del pueblo o de la ciudad? ¿No? Por algo la gente se tomó la molestia de viajar o de ir hasta un parque nacional. Va a buscar allí algo que no se encuentra en la plaza del pueblo ni en la plaza de la ciudad, que es una experiencia agreste, en mayor o en menor grado, en un área natural. Entonces, uno se tiene que conducir cuando va a un área natural de manera tal que permita que otros también puedan disfrutar de esa experiencia que yo fui a buscar a la natural y que motivó que yo me molestara en ir hasta ahí. ¿Está claro? Otros pueden ser los que están en el mismo momento compartiendo el área, o otros pueden ser los que vengan enseguida después. Entonces, respete a otros visitantes es pensar en todos los detalles. Si yo voy y hago picnic o hago acampe, antes de irme dejo todo como estaba o mejor, para que el que venga no diga, uy, qué porquería este lugar. Por ejemplo, tratar de acampar o inclusive elegir como sitio de descanso por todo el día un lugar que no tape una visual privilegiada de un sitio. Por ejemplo, si un sitio cerca de una laguna o donde fuera tiene una especie de punto que es una especie de mirador privilegiado, y bueno, no plantifico mi carpa justo ahí o no me instalo todo el día ahí y le bloqueo el mirador a todos los demás, sino que voy, la pongo un poco más apartado y voy a ese mirador a tomar unos mates un rato y después me voy y se lo dejo a otro. Es decir, una mentalidad de compartir los rasgos privilegiados del paisaje.
Y después esto que habla por sí mismo. No tengo que explicar, obvio, no. Auriculares en los campamentos o las áreas diurnas. Muy bien. Por último, el último principio, deje lo que encuentre. Deje lo que encuentre es, voy a las áreas naturales y tiene una vertiente, un motivo ecológico y un motivo que tiene que ver con el principio anterior, que es el principio 6. El motivo ecológico es, bueno, no andes cortando las flores, cortando plantas y llevándotelas a tu casa. Y después lo que tiene que ver con el principio 6 es que la otra persona que venga, y por ejemplo, vos llegaste a un lugar y había flores al costado del camino o al costado del sendero, dejá que el otro vea flores al costado del camino y al costado del sendero. Y no cortes vos las flores y el otro no va a ver esas flores. Bueno, esto obvio, esto no hacemos ni de esta manera, ni con pintura, con aerosol en las rocas, no. Las flores, no cortamos flores, se le sacan fotos, si se quiere, como este buen señor de acá. O sea que podríamos agregar, deje lo que encuentre y cómo lo encuentre. Hay una sola excepción a este séptimo principio, de deje lo que encuentre. A ver, les doy 3 segundos. La excepción sería si uno encuentra basura. Si uno encuentra basura que otro visitante desaprensivo dejó, bueno, no, acá, chicos, están autorizados a violar el séptimo principio, no dejen lo que encuentran y recolecten la basura y tráiganla. Muy bien. Para terminar, como una cuestión de reflexión, cuando hablamos del impacto mínimo, hablamos de la ética. ¿Por qué es una ética? Porque ahora vamos a ver por qué. Antes, con el impacto mínimo, hay 2 cosas que buscamos. Hay 2 objetivos. Un objetivo es prevenir los impactos evitables. Por ejemplo, un impacto evitable, por dar un caso muy obvio, es el de los parlantes que puse antes, ¿no? Bueno, ese es un impacto evitable. Bueno, no llevas ese tremendo equipo de música y no lo pones fuerte. Si llevas música, la pones muy bajito o usas auriculares. Eso es un impacto netamente evitable que se puede directamente prevenir, no producirlo. Pero luego hay impactos inevitables. Impactos inevitables. Y bueno, el de los excrementos o el de caminar. El impacto de caminar es inevitable. O sea, hay cosas que aceptamos, pero las minimizamos. Esos son los 2 grandes objetivos. ¿Qué es la ética? ¿Por qué hablamos de la ética del impacto mínimo? Hay tratados filosóficos muy voluminosos sobre la ética. Yo no me voy a meter en ese terreno, pero vamos a hacer un par de definiciones de entre casa de la ética que nos sirven para nuestro objetivo. Podríamos definir la ética como lo que uno hace cuando nadie nos está mirando, o sea, el comportamiento que uno toma cuando no nos están vigilando. O también otra manera de verlo es las recomendaciones o reglas imposibles de controlar. Respetarlas. ¿Por qué imposibles de controlar? Por ejemplo, cuando nos internamos en la naturaleza, en un parque nacional, por ejemplo, grande como es los Alerces, 250.000 hectáreas, no podríamos hacer que haya un guardaparque en cada rincón. No solo no podríamos, no querríamos tampoco, porque eso arruinaría la experiencia del contacto del hombre con la naturaleza. Digamos, hay un punto en el que, bueno, la gente en algún punto está a solas con la naturaleza. Entonces, lo que uno hace cuando está a solas con la naturaleza, entonces ahí descansamos
en estas recomendaciones y en esta ética del impacto mínimo. Y es una ética porque un poquito de trabajo lleva, ¿no? No es gratuito del todo. Por ejemplo, no cortar en el zigzag o el caracol, y bueno, por ahí, vos cuando venís bajando especialmente, y vos querés cortar, llévame, y bueno, no. La ética nos lleva a que seguimos el caracol. Y así con todas las demás prácticas. Bueno, hay materiales, yo en el material que ustedes van a tener a disposición van a ver, hay documentos, contexto, está la presentación, hay folletería, en los parques van a ver cartelería, hay un folleto de prácticas de bajo impacto de la Reserva de Biosfera, que lo van a tener entre los materiales, uno que es general y hay otro que es especial para los ambientes acuáticos y la pesca, sobre prácticas de bajo impacto. Después hay una, no lo vamos a ver en la diapositiva en detalle, no se asusten, pero hay un artículo que yo escribí hace tiempo para la revista Vertical, que es una revista sobre montaña, y acá habla sobre recomendaciones de bajo impacto para usar la alta montaña, así que hay materiales. Bueno, y con esto les digo muchas gracias y a disposición para consultas, dudas, no tengan problema. Hasta la vista.